Si te pregunto cuál crees que es el mejor iPhone, seguramente me digas, pues el iPhone 17 Pro o el 17 Pro Max. Pero si metemos el dinerico en la ecuación, ¿cuál es el que te da más por menos dinero? Entendiendo y sabiendo que los iPhone pues no son dispositivos baratos. Bien, pues hoy os voy a hablar de la que para mí es la mejor opción sin ninguna duda. No es perfecto. Te voy a hablar de las cosas buenas, de las cosas malas, de lo que me ha gustado, de lo que no. iPhone 17 muchísimo más recomendable de lo que fue en su momento el iPhone 16, y es que ha mejorado en áreas que lo convierten ahora en una opción súper interesante. A nivel diseño, es cierto, no ha cambiado prácticamente nada respecto al iPhone 16, al menos a nivel estético, y aun con una pantalla que ha crecido un poquito, sigue siendo un smartphone hasta cierto punto compacto, con menos de 15 centímetros de alto y tan solo 8 milímetros de grosor. Que, ojo, los modelos Pro se acercan a los 9 milímetros y son más pesados. Este, de hecho, pesa tan solo 177 gramos, lo que lo hace, pues, muy manejable. El chasis es de aluminio y la trasera de vidrio. La pantalla está reforzada con Ceramic Shield 2 a prueba de caída y de arañazos. También te digo que yo lo he usado con funda y con cristal templado, que por cierto los del iPhone 16 Pro te sirven, y bueno, lo he quitado todo para que veáis el teléfono pues de alguna forma al desnudo. Tenemos también certificación IP68 contra agua y polvo, así que también estarás seguro en ese aspecto y bien cubierto. Luego, tema colores. Este, como ves, es un color blanco, bastante neutro. También tenemos un color negro, pero hay otros tres: verde salvia, azul neblina y lavanda. Quiero agradecer, por cierto, a Katwin que me haya dado la oportunidad de probar este teléfono, de que me lo haya dejado unas semanas, y por supuesto, tienes el enlace de compra en la descripción. Tenemos dos botones adicionales, además de, bueno, los típicos de subir, bajar volumen y el de bloqueo. En la parte izquierda es el botón de acción y es bastante personalizable. Yo lo tengo para acceder a 8 atajos, aunque molaría tener una pulsación corta, una pulsación larga, una doble pulsación, y que fuese incluso un poco más personalizable, que te permitiera abrir aplicaciones de terceros. Esto estaría bastante guay. De hecho, por ejemplo, Vivo ha implementado esto de una forma un poco más libre, por así decirlo. Y luego también tenemos este botón de aquí, que es el control de cámara. De hecho, no se llama botón, se llama control de cámara. Esto, pues, ¿para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, para hacer un poco de zoom, para hacer un ajuste de la exposición y cosas así. Es un botón que yo personalmente tengo deshabilitado, porque no lo veo útil en mi día a día. Ojo, es un gusto personal y prefiero hacerlo todo en pantalla. Y seguramente esta gráfica a muchos os venga genial. Si ves que falta algún dato, es que es exactamente igual en los dos teléfonos, entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro. Lo de las cámaras sí que es cierto que lo he dejado, aunque sean casi las mismas, con la única diferencia que tenemos un teleobjetivo en el iPhone 17 Pro, bueno, para que tengáis un poquito claro que tiene uno y que tiene otro, pero como digo, es casi lo mismo. También tenemos diferencias en el tema del procesador, la cantidad de RAM y algún que otro detalle, pero la diferencia más importante es el tema del precio, y es que hay más de 300 euros de diferencia entre el 17 y el 17 Pro. Vamos a hablar ahora del tema de la biometría. Podemos desbloquear nuestro smartphone gracias a un desbloqueo facial, que por cierto sigue necesitando, cuando desbloquea nuestro rostro, que hagamos el gesto de deslizar para arriba. Me molaría que en los ajustes hubiese una opción que nos permite, de hecho esto existe en el resto de dispositivos, que en cuanto detecte tu rostro, pues es que eso es menos seguro. Ya, bueno, pero me gustaría tener la opción. Y sé que hay personas que defienden a capa y espada el tema del Face ID, y me parece perfecto. De hecho, funciona súper bien, incluso con una luz nula, o sea, de noche funciona perfecto. Pero no sé, un Touch ID estaría bastante guay. Así que a nivel biometría, pues realmente lo que tenemos, que es el Face ID, funciona perfecto. Luego, otro detalle muy importante es el tema del audio, del sonido. Y ojo, porque pequeño pero matón. Ya no es tanto por el volumen, que no es exageradamente alto, pero
yo creo que es más que suficiente, sino por la calidad de sonido. Me parece que es un teléfono que se escucha muy, pero que muy bien, incluso con el volumen al máximo. A nivel cámaras tenemos 3, ojo, contando la cámara frontal, 1, 2 y 3. Bien, aquí sí que hay cambios importantísimos respecto al iPhone 16. Si bien la principal es la misma, el gran angular, que también hace labores de macro, ahora es igual que en el iPhone 17 Pro. Y ya no son 12, sino 48 megapíxeles. Y otro cambio fundamental es la frontal, de nuevo la misma que en el iPhone 17 Pro. Este IMX914 de 18 megapíxeles, un sensor prácticamente cuadrado, nos permite hacer foto y vídeo en horizontal teniendo el teléfono en vertical. Y esto está bastante guay. De hecho, es una función que me parece sumamente interesante, aparte de ese Center Stage que nos permite, pues en una videollamada, que pueda reencuadrar aunque nos estemos moviendo un poquito. La verdad es que la cámara frontal me ha gustado, veo que es prácticamente igual que en el iPhone 17 Pro, luego de ver resultados y demás he dicho y he llegado a la conclusión de aquí lo que tenemos es prácticamente lo mismo. Lo único, pues que no tenemos zoom óptico. Vamos ahora, primero con la cámara frontal, a ver resultados, grabación de vídeo. Bueno, me voy a refugiar un poco. Grabación de vídeo, 4K, 60 fotogramas por segundo, ¿vale? También con la cámara frontal, que además te permite, si tienes el teléfono en vertical, poder grabar como lo estáis viendo. Así que, bueno, os dejo. Vamos a seguir con la nevada. Algo que siempre me ha fascinado de los iPhone es la grabación de vídeo. Te pueden gustar más o menos y parecer más o menos caro, pero la grabación de vídeo es un punto fuerte y eso que este no es el Pro. Por ejemplo, el paso de una cámara a otra no da saltos, es natural, fluido, suave. Además, la estabilización está también a un muy buen nivel, de hecho, de lo mejorcito. Un poquito por debajo del iPhone 17 Pro, pero es complicado de apreciar. Hasta poniéndolo en el soporte del coche, por esto en parte tengo deshabilitado ese control de cámara, con todas las vibraciones que hay, no se aprecian. Pasando por baches y todo, bastante top. Incluso si las condiciones no son del todo favorables, cumple. Así que si quieres crear contenido y no gastar más de 1000 euros, creo que esta es tu opción. El modo retrato y selfie me parecen que han mejorado, sobre todo gracias a las mejoras de los sensores, pero aquí hay también mucho trabajo de software, algoritmos, bueno, todo esto. Por cierto, puedes graduar el desenfoque a posteriori si así lo deseas, y tiene un muy buen grado de detalle. De noche sigo diciendo lo mismo que con sus hermanos mayores, que aun con mejoras en los sensores, en el software, se sigue viendo que hay cierto margen de mejora, sobre todo con el ultra gran angular y sobre todo en general con el control de los destellos, ese lens flare. A veces tienes ahí como unos destellos, ¿no? Que viene de alguna fuente de luz, de alguna farola, además de tener un balance de blancos que sí, podría mejorar un poquito, pero no está nada mal. Y sí, estoy hilando muy fino porque estamos ante un gama alta. En líneas generales, me gusta la interpretación de color, la consistencia y el detalle. Y de día, lógicamente, es buenísimo. Si nos ponemos a comparar fotografía, a ver, hay ciertos teléfonos que por este precio, incluso un poquito menos, te van a dar cositas que este no tiene. Esto es así. Pero tengo que decir que es muy sólido, que la fotografía tiene un look bastante natural, aunque también tienes estilos, si quieres, ya sabes, para darles un toque único. El enfoque es muy rápido, el nivel de detalle. Y bueno, tenemos dos cámaras traseras que, aunque tengan la misma resolución, y esto se traduce en ventajas, sobre todo ser mucho más consistente los resultados, son diferentes, Pese a todo, creo que el ultra gran angular debería ser un poquito mejor. Si comparamos el ultra gran angular con otros dispositivos, pues aquí también hay un poco de margen de mejora. Me gusta la interpretación del color, la nitidez, el rendimiento general. Aunque no me puedo marchar al siguiente apartado sin decir lo engorroso que es tener que salir de la aplicación para ir a los ajustes y ahí buscar la aplicación de cámara y hacer ciertos cambios. Esto creo que debería estar integrado en la propia aplicación, pero bueno, ya sabéis, cosas de Apple. Así que el mejor resumen es que en esta ocasión el iPhone base está mucho más cerca que nunca del modelo Pro. Por tanto, oye José, si a mí lo del zoom óptico tampoco es que me importe muchísimo, ¿me recomiendas más este iPhone?
Pues la verdad es que viendo los resultados, sí. Más allá del tema de los nombrecitos, que ya sabéis que a Apple le encanta pues nombrar todo con cosas muy concretas, bueno, también lo hacen otros fabricantes, tenemos un panel OLED, un Super Retina XDR con una diagonal de 6,3 pulgadas, tecnología OLED. Sí, es la misma pantalla, yo diría que es un 1:1 respecto al iPhone 17 Pro, o al menos yo ni en la hoja de especificaciones ni en mi día a día he encontrado diferencias. Recordaros que tiene Ceramic Shield 2 y que la pantalla del iPhone 16 era de 6,1 pulgadas, así que tenemos un ligero crecimiento. Pero no solo crece en tamaño, también en resolución, aunque seguimos en 460 píxeles por pulgada, ahora son 1206 por 2622. Tenemos una capa antirreflejo que nada tiene que ver con la del Galaxy S24, S25, S26 Ultra. Se nota ligeramente, pero apenas. El modo de brillo alto o HBM es de 1600 nits, que es mucho, pero el pico, que es capaz de alcanzar los 3000 nits, no está nada mal. Esto mejora por mucho lo visto en el iPhone 16, pero espera que falta la traca final. Hemos estado años y años quejándonos con razón de que el iPhone base no tuviese más de 60 Hz de tasa de refresco. Y Apple no solo lo ha implementado por fin, sino que además lo ha hecho con un panel LTPO, es decir, tasa de refresco variable de hasta 120 Hz. Con todas las ventajas que implica, ¿hay diferencias entonces en la pantalla del Pro respecto a la pantalla del modelo base? Repito que yo no las he visto, así que puedo casi asegurar que es la misma pantalla. Si hablamos del software, realmente quejas como tal tengo una. A ver, si nos ponemos en cosas personales y demás, puede haber alguna que otra chorradilla más, pero temas que me haya molestado, el teclado. Y además es una cosa que no es sencillo de replicar porque pasa a veces, no siempre. Y es el tema de la pulsación, que a veces no es del todo exacta y pulsas algo y te marca otro carácter, otra letra. Algo un poco raro. Y no estoy solo, o sea, además lo puse en redes sociales y parece que le pasa a bastantes personas. Más allá de esto, funciona correctamente, está repleto de funciones este iOS 26 y salvo que necesites ciertos detalles que sí te da Android, pero que quizás puedan ser muy de nicho, es un software que cumple con las expectativas y cubre todas las necesidades, o al menos la de la mayoría de usuarios. Con el paso del tiempo, se ha ido volviendo un poquito más abierto y sobre todo personalizable, lo cual se agradece. Además, si te tomas tu tiempo, puedes hacer cosas muy chulas. Personalmente opto por algo un poco más sencillo, que no me complico. Luego está el tema del funcionamiento de las aplicaciones y que lo que se ha dicho históricamente de que en redes sociales es mejor que en Android sigue sucediendo, aunque cada vez es menos acusado. Bueno, esto a la gran mayoría le podría dar igual, pero si quieres crear contenido, quizás este punto sea súper importante. Al final, creo que lo que busca cualquier persona es que un teléfono, hablando del tema del software, funcione bien, que tengas muchísimos años de actualizaciones y de soporte. Y la verdad es que este teléfono, sin lugar a dudas, cumple con creces. Mientras os pongo algunos gameplays, vamos a hablar del tema del hardware y, a ver, es un iPhone, entonces sabemos que va a poder correr juegos muy exigentes sin despeinarse. Por tanto, ¿tenemos un buen funcionamiento? Pues sí, sin duda. Eso sí, cuando le metes tremenda caña durante un buen rato, se va a calentar. A ver, nada fuera de lo común y hasta cierto punto lógico, pero está ahí. La CPU es de 6 núcleos, tenemos una división en 2 clústeres, uno con 4 núcleos llamados de eficiencia y otro grupo con una pareja de núcleos que llegan a una velocidad de unos 4.26 GHz para labores mucho más exigentes. La GPU de este Apple A19 de 3 nanómetros, a diferencia del A19 Pro de los iPhone 17 Pro, es de 5 núcleos y no 6. En cuanto a la RAM, contamos con 8 GB. De cara a tenerlo muchos años, no sé si habría sido mejor idea ponerle 12 GB, pero entiendo que han diferenciado esto respecto al Pro, porque si no serían prácticamente el mismo teléfono. A día de hoy el funcionamiento es perfecto. Y en cuanto al almacenamiento, ya sabéis que Apple usa memorias NVMe, son muy rápidas en escritura y lectura, y tenemos dos opciones que descartan los 128 GB, 256, 512. Ha costado, pero la verdad es que este iPhone 17 es ese teléfono en el que muchas cosas que veníamos reclamando por fin se han cumplido. En cuanto a redes y demás, el módem no me ha dado problemas, ha tenido conexión sin sustos siempre,
Apple Pay para efectuar pagos móviles. Y ojo porque si el tema de la velocidad de transferencia de datos por cable es importante para ti, que sepas que este teléfono no tiene USB 3.2 ni 3.1, sino que tiene USB 2.0. La batería también mejora ligeramente respecto al iPhone 16, al menos a nivel numérico, son casi 3700 mAh. Ya sabéis que iOS pues exprime al máximo cada unidad. La autonomía está por debajo del modelo Pro, como es habitual, en números y en horas de pantalla. Hay que sumar que la carga no es demasiado rápida, pero ha mejorado ligeramente. Carga la mitad en menos de media hora y alrededor de 65-70 minutos para tenerlo al completo. Cuenta además con carga Qi 2 o MagSafe también, de 25 vatios, y lo que he obtenido es un día de uso, sin más, 6, 7, incluso 8 horas de pantalla de media. Si eres extremadamente exigente, pues quizás el teléfono se te vaya a quedar un poquito corto. De hecho, a mí en algún día, sobre todo cuando he jugado más o también le he dado mucha caña al tema de la cámara, pues le ha costado llegar con la lengua fuera al final del día y a lo mejor lo he tenido que conectar antes de la cena. Pero para la gran mayoría de usuarios creo que esta batería es suficiente. Si necesitas más, tienes el Pro, pero recuerda, es más caro. A ver, seamos claros, por lo que cuesta, que es un poquito más de 800 euros, es un muy buen teléfono, pero la competencia es feroz. Si lo que quieres es un iPhone, sí o sí no contemplas otra opción, este ahora mismo es la mejor opción que puedes tener. Incluso comparado con teléfonos de generaciones anteriores, me parece que este dispositivo es una opción extraordinariamente buena, sobre todo por dos puntos. Tenemos ya por fin los 120 Hz y también no existe versión de 128 GB. Sí o sí vas a tener 256 GB como mínimo, aunque también te digo que el salto de los 256 a los 512 implica pagar un poquito más de 1.200 euros. Ostras, el salto es importante y bueno, yo también entiendo que esto se hace para que el que contemple la posibilidad de comprar el de 512 GB dice, es que para lo que cuesta, pues me compro el iPhone 17 Pro que cuesta 60-70 euros más, aunque tenga 256 GB. Bueno, un teléfono que contando con las luces y las sombras me parece una opción súper interesante. Espero que te haya gustado el vídeo, link en la descripción y nos vemos en próximos. Chao.